Te agradezco de corazón por tu generosidad y también por esa voluntad de compartir tu amplia experiencia, tu conocimiento. Sé que eres una profesional de alto nivel en Nicaragua, trabajas en el sector privado y has logrado muchos avances. Así que a partir de este momento ya puedes empezar tu presentación, amiga. Por favor, tienes Sí. el Voy uso a de dar control. una pequeña presentación de Arleni. El tema Perfecto. de hoy es la redacción técnica como herramienta de colaboración interdisciplinaria para la gestión de proyectos. Te agradezco, Arleni, por tu presencia hoy y por este tema. Un resumen pequeño de Arleni, es su nombre completo, Arleni Valle Martínez, nacida en León, Nicaragua, de 28 años de edad, ingeniera civil con 7 años de experiencia como coordinadora de proyectos y consultora de redacción técnica, principalmente en elaboración de informes para organismos financieros. Paralelamente ha trabajado como diseñadora gráfica en elaboración de mapas georreferenciados, estimación y presupuestos de obras de manera freelance. Actualmente es desarrolladora de proyectos solares en una empresa de energía solar fotovoltaica del sector privado de Nicaragua llamada Nicamisol. Es una entusiasta del aprendizaje autodidáctico, mejora continua y crecimiento personal para el desarrollo profesional. Ha trabajado mayormente en proyectos de desarrollo desde el enfoque de contratistas y desde firmas supervisoras tradicionales. En el último año ha iniciado a desarrollarse en el sector privado de Nicaragua, incorporando procesos de las metodologías PM4R para sus proyectos. Gracias, Arleni. Te doy el mando. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Eddie. Gracias a todo el equipo de Gestum Total por la invitación. Para mí es, la verdad, honor estar compartiendo este webinar esta noche con ustedes. Un compendio de mucha experiencia que he ido acumulando, ¿verdad? A través de los años, y también sobre esa palabra que es interdisciplinaria. Creo que me considero una profesional interdisciplinaria y bastante autodidacta. Estudié ingeniería civil en la Universidad Centroamericana. Hace poco me certifiqué como Junior Solar Installer por Grid Alternatives acá en Nicaragua. Soy PM4R Expert Certificate desde el año pasado, de la primera promoción de Gestum, ¿verdad? Acá abajo puse un poquito de otras habilidades y otros estudios que he hecho que creo que me parece importante destacar, como el piano y la teoría musical. Estudié en un conservatorio. El diseño gráfico, la redacción y georreferenciamiento lo he estudiado de manera autodidacta, pero de manera continua desde ya hace varios años. Y en realidad lo he tratado de incorporar todo en un solo ámbito de trabajo, el cual me he desarrollado hasta prácticamente inicios de este año, formalmente. Para ir haciendo como una especie de esquema, ¿verdad? De cómo es que surge este tema también para presentarlo acá en esta noche. Yo inicio desde hace algún tiempo analizando bases de datos de proyectos de desarrollo. Ese es mi primera iniciación en los proyectos de desarrollo, ¿verdad? Como analista de bases de datos. Toda la información que se recopilaba en campo, de donde trabajaba, ¿verdad? De la empresa contratista que trabajaba, tenía mucho desorden en la información. Entonces, me contrataron a mí para meramente poner en orden, ¿verdad? El análisis y analizar las bases de datos que tenían. Eventualmente, cuando ya pude tener cierto categorización de la información, ya pude ir haciendo mis matrices, mis tablas, mis seguimientos. Eventualmente fui elaborando los cronogramas de actividades de las cuadrillas de trabajo de las personas que me entregaban la información. Eso me llevó a mí a hacer informes diarios. Entonces, más o menos, ese fue como que el trayecto que yo fui teniendo, porque en el informe diario yo ya tenía las actividades
que yo ya estaba programando, ¿verdad? Para los trabajadores, para el equipo de trabajo, y ya tenía la información que me entregaban diario. Entonces, el primer contacto que yo tengo con la redacción técnica es la elaboración de informes diarios. Y eventualmente ya pues, un poquito más, ¿verdad? A hacer lo que el seguimiento de proyectos. Prácticamente ya tenía toda mi propia metodología de trabajo, ¿verdad? En ese momento tenía yo mucho acceso a metodologías, ¿verdad? De PMP, ¿verdad? O metodologías PM4. No estaba muy consciente yo de todo este mundo entero que hay del project management, ¿verdad? Que ya me he ido involucrando un poco más y más, y la verdad es que me apasiona mucho. Entonces ya estando dentro del equipo de contratistas, ¿verdad? Ya la vinculación con otras intendencias, ¿verdad? Con direcciones técnicas de los ministerios y también con firmas supervisoras de mi mismo trabajo. Yo di el salto, ¿verdad? De pasar de la contrata a una firma supervisora técnica y comencé a elaborar informes, ¿verdad? Para las direcciones técnicas y para los organismos financieros de los proyectos de desarrollo en los que estaba trabajando. Ahí pues pude en realidad ver formatos, fue mi primer contacto con formatos del BID, del BESIE, del OFID, del Exim Bank de Corea, del Banco Mundial, del JICA. Entonces, por suerte, ¿verdad? La firma tenía varios proyectos en paralelo y yo me fui involucrando un poco más y tuve acceso a diferentes formatos de diferentes instituciones también. Ya estando de lleno trabajando en la firma supervisora, comienzo a hacer y a elaborar planes de trabajo y metodologías de supervisión con todo el equipo de trabajo. Entonces, más o menos ese ha sido mi camino sobre lo que yo he ido eventualmente ofreciendo servicios de redacción técnica. Antes de arrancar de lleno, ¿verdad? Con todo el webinar que preparé, quisiera hacer un par de aclaraciones que me parecieron, ¿verdad? Pertinentes. El presente webinar está concebido a modo de un taller didáctico con el propósito de compartir instrumentos, herramientas, programas, estilos, formatos e información general sobre la redacción técnica dentro del ámbito de la gestión de proyectos. Redacción técnica se utiliza hasta para poner etiquetas nutricionales en la comida, ¿verdad? Pero vamos a acotarlo, ¿verdad? A lo que es la gestión de proyectos. Y la información aquí presentada no es una metodología de redacción ni de formulación de documentos, y tampoco es una sistematización de mis procesos profesionales de consultoría en redacción técnica y elaboración de informes. Dentro de mis planes está poder, la verdad, ir trabajando de manera colaborativa en una metodología de redacción. Veremos. Y este webinar tiene la intención de ofrecer una mirada de cómo abordar la redacción técnica y cómo incorporarla en un estilo personal de trabajo. Sí, después de que yo comparta, ¿verdad? Más o menos mi proceso creativo, mi proceso técnico para cómo abordo, ¿verdad? La redacción técnica dentro de la gestión, sería un honor, ¿verdad? Que cualquiera de ustedes, ¿verdad? Grandes profesionales que admiro y respeto, tengan otros recursos o se den, tal vez, ¿verdad? Descubren otro tipo de herramientas, otro tipo de formas de abordar la redacción técnica, y sería para mí, pues, ahora sí, vamos a ver qué es la redacción meramente. Y la redacción técnica es una forma de redacción, que redacción es poner algo por escrito, como utilizada para informar, instruir u orientar al receptor con claridad y simpleza un tema particular. Es utilizada mayormente en campos relacionados a las ciencias, la tecnología y los negocios, gracias a su cualidad de comunicar de manera objetiva sin intención de persuadir. Entonces, la redacción técnica ya de por sí, ¿verdad? Es diferente a un periódico, es diferente a un ensayo, es diferente a la literatura. Es meramente utilizada para informar, instruir u orientar.
y no tiene ninguna intención de persuadir. Dentro de la gestión de proyectos de desarrollo, la redacción técnica, técnica se utiliza para informar. Dijimos que era informar, instruir, orientar. En informar, ¿qué ejemplos tenemos de dónde utilizamos redacción técnica nosotros? Dependiendo de la periodicidad, lo ocupamos para hacer informes diarios, informes semanales, mensuales, bimestrales, trimestrales, anuales, para la bitácora también, por ejemplo, ¿verdad? Informar desde el estado del programa, del proyecto, informes de avance, informes de situación, informes de riesgo, informes de recursos. Y también desde una evaluación podemos hacer informes de inicio, informes de una evaluación, un scan inicial, informes de medio término, informes finales, informes recapitulativos o los informes de auditoría. También son ejemplos de redacción técnica para informar. Para instruir, tenemos desde una perspectiva didáctica, ¿verdad? Todo lo que es manuales, se ocupa la redacción técnica, ¿verdad? Ya sea manuales de instalación, manuales de supervisión, manuales de elaboración de cualquier cosa. Todo lo que son las guías, todo lo que son las metodologías, los talleres, las presentaciones. El mismo webinar es un ejemplo, ¿verdad? Del uso de redacción técnica. Meramente redacción técnica, o sea, que instruye duro en lo técnico, los reportes de fábrica, ¿verdad? Y no hay por dónde hacer cómo suavizar borde, ¿verdad? Los reportes de fábrica, certificados de origen, certificados de calidad, todos los papers o la documentación especializada que podamos recopilar de un tema en concreto, ¿verdad? Se ocupa para instruir, son ejemplos de redacción técnica para instruir de manera técnica. Y también tenemos los ejemplos de instruir de la parte administrativa. Utilizamos redacción para circulares, organigramas, flujogramas, cronogramas y los planes de trabajo. Y por último, ¿verdad? Dentro del marco de lo que es la redacción técnica, orientar. Aquí todo esto yo le puse interna, externa, formal, informal, pero la verdad es utilizar de cualquier parte. Entonces tenemos de parte interna, ¿verdad? Meramente técnico, redacción, actas de entregas, memorando, los requisas, formatos que podamos nosotros realizar. De la parte externa tenemos los pliegos de base, los términos de referencia, la formulación de proyectos. En la parte formal, tal vez intenciones de ofertas, ya las meras ofertas, los planes de trabajo. Y ya de manera informal podemos utilizar también redacción técnica para nuestros correos electrónicos, ¿verdad? O cartas. Creo que todos estos son ejemplos, se me puede escapar, ¿verdad? A lo mejor un montón de ejemplos de donde utilizamos redacción técnica, pero básicamente desde mi experiencia es así, ese tipo de documentación, ¿verdad? La que mayormente y frecuentemente se utiliza. Entonces, vamos a caer, ¿verdad? En lo que ya de manera acotada he preparado un poco, ¿verdad? Lo que para mí, desde mi perspectiva, me parece que está el meollo de la redacción técnica en la gestión, que son los informes, ¿verdad? Que ya el informe en sí mismo es una herramienta de colaboración interdisciplinaria. Voy a irlo explicando un poco más. Aquí el objetivo de un informe es informar. No voy a decir no, que obvio, no, ¿verdad? Pero sí, obvio. Y a veces se nos escapa la obviedad. Y nos vamos perdiendo, ¿verdad? Nos vamos perdiendo tal vez en el trajín del trabajo, nos vamos perdiendo en ese trabajo reactivo, ¿verdad? Y no proactivo. Vamos perdiendo la obviedad, la simpleza de las cosas. La redacción técnica es siempre simple, siempre fácil, siempre sencilla. Y a veces es muy difícil llegar a lo sencillo. Entonces, el objetivo de un informe
¿qué nos dice Oxford? Nos dice que informar es hacer que alguien se entere de una cosa que desconoce. Y la RAE nos dice que viene del latín informare, que es dar forma o describir, que es enterar o dar noticia de algo. Y eso creo que siempre nos tenemos que poner siempre, ¿verdad? O estar regresando a lo que significan las palabras y lo que es un informe, informar. Yo voy a dar noticia de lo que estoy haciendo. Yo voy a presentar, ¿verdad? A alguien que no sepa lo que yo estoy haciendo, a que se entere, a enterarle, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de un informe. Acá, ¿verdad? Yo platicando, ¿verdad? Para hacer el webinar con un amigo, le decía que a mí me daba mucha gracia, que tal vez cuando yo trabajaba como coordinadora de los proyectos, yo llamaba a mi residente, ¿verdad? Y entonces venía yo y le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? ¿Qué se avanzó? Y venía y me decía, todo bien, sí, avanzamos bien, todo bien, tranquilo, trabajamos, ¿cuánto hiciste? ¿Verdad? Pero hasta ahí, bastante frío, ¿no? O sea, sí, trabajamos, avanzamos. Después el mismo muchacho llama a su novia, a su mamá, y le dice a la mamá, ¿y cómo te fue hoy? Ah, vieras qué terrible. Estuvimos sin comer porque no llegaron los viáticos. Nos pasamos hasta las 6, aparecieron, tuvimos que pasar 3 ríos para poder llegar a la comunidad y al proyecto donde estaba. El camino estaba súper malo, el lodo nos llegaba hasta la cintura, hasta las rodillas, no había transporte, la camioneta. Pues, esa misma información que le está comentando, yo le necesitaba saber para poder gestionar de alguna manera, porque son los ojos, la boca, son todas las manos que tenemos en el sitio. Y esto viene justo de ahí. Yo vi una necesidad, no sé si sea cultural, ¿verdad? De Nicaragua, de las empresas donde he pasado, ¿verdad? Pero bastante generalizada en que las personas que están en el día a día tienen a veces dificultad de transmitir toda aquella información que van recopilando para informar correctamente. Y ese es el punto, informar. Tal vez se abruman, ¿verdad? Cuando les piden informes las personas desde nuestra línea de trabajo de primera instancia. Pero acá me gustaría recordar, ¿verdad? De que siempre contamos con algunos recursos iniciales antes de elaborar cualquier informe. ¿Con qué se cuenta inicialmente para redactar informes? Con información, instrucciones generales. No estoy ahí sin saber qué estoy haciendo. O sea, yo ya sé, tengo un perfil de puesto, tengo cronogramas que me han pasado, tengo ciertas actividades que tengo que realizar que ya están bien definidas. Tengo un marco teórico, marco de referencia, un marco contextual. Tengo también una estructura base. Me decía a mí uno de mis queridos jefes, no hay nada nuevo bajo el sol. Y es cierto. O sea, ya hay estructuras que están probadas para dar informes. Entonces, nosotros podemos sobre eso ir elaborando nuestros propios informes. Y tenemos datos recopilados o datos sueltos, ¿verdad? Que tal vez en el momento no los podemos compartir, ¿verdad? Pero yo he visto muchas personas que me pasan una tabla, ¿verdad? Y ahí está el informe. Cierto, los datos son muy importantes, pero necesitamos también saber de dónde vienen esos datos, para qué nos sirven. O sea, los datos por ser datos, pues tampoco aportan mucho. Esos datos tienen que ser analizados. Entonces, aquí, desde mi enfoque, ¿verdad? Cuando vi que había como cierta ligereza, ¿verdad? O no había esa capacidad, tal vez, fortaleza técnica, ¿verdad? De elaborar y de compartir información. Comencé a trabajar un poco desde el estilo, ¿verdad? Kanban,
para hacer los informes, como una herramienta de colaboración. Así como nosotros, ¿verdad? En nuestra estructura de trabajo, nuestra EDT, solicitamos la participación de todos los involucrados para hacer de verdad paquetes de trabajo reales. Así también, a la hora de hacer dentro de la redacción técnica un informe, nosotros debemos de contar con el visto de todas los involucrados. ¿Por qué? Porque trabajar de esta manera, creo que en lo personal me ha facilitado, he impartido talleres también a las personas con las que he trabajado, y en general he hecho formatos y controles de informes, ¿verdad? Para hacer más fáciles estos procesos, para tener más calidad en los procesos, para que cada vez sea más fácil de hacer, la verdad, más fácil, o sea, que nos ocupe el menor tiempo posible para poder dedicarnos tal vez a otras tareas, que esto también algo que dentro de los proyectos he visto mucho, ¿verdad? Como que no tiene tiempo para redactar porque son personas de campo, ¿verdad? O sea, yo funciono mejor en el campo, en la oficina, y siempre están ese tipo de situaciones en las que yo me he encontrado. Entonces, sí es cierto, si el trabajo es campo y el trabajo de las actividades del día a día nos van desgastando, nos va consumiendo mucho tiempo, lo ideal es que nos apoyemos de formatos, nos apoyemos de controles, que se nos facilite informar lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en lo programado? Porque nosotros arrancamos un informe y prácticamente ya tenemos mucho de dónde echarle, de qué ponerle, ¿verdad? Y trabajar en este esquema de programado, en proceso, que son todas nuestras actividades recurrentes que vamos a ir informando. Y todo esto ya cuando está terminado, que ya va el resultado al informe. Que lo digo también de esta manera porque una vez me dijeron que dónde se estaba yendo el dinero, o sea, dónde está el proyecto, porque no se reflejaba en el informe. O sea, todos los organismos donantes, financieros, la dirección técnica, no tienen supervisión 1-1 en todos los proyectos. O sea, es bien rara esa supervisión 1-1, hay supervisiones incluso ambulantes, ¿verdad? Y ¿dónde estaban las actividades? ¿Por qué no estaba en el informe? Ellos necesitan, todas las personas necesitan agarrar un documento que brevemente te comente todo lo que esté haciendo y que te posicione en lo que se está ejecutando. Entonces, nosotros arrancamos, ¿verdad? Dentro de lo programado, y está ya perdón. Y aquí es una recomendación ya de mi proceso de trabajo. Se arranca con una estructura básica de un informe, porque son generales, ¿no? O sea, todos los informes, no todos, ya vimos que hay un montón de tipos de redacciones técnicas, pero muchos informes tienen esta misma estructura, que fuera de los capítulos fuertes del informe están la portada, una tabla de contenido, índice de tablas, gráficos, ilustraciones y un glosario. Ese de cajón, ¿verdad? Pues todos tal vez la presentación recae en lo obvio, pero es bueno estar refrescando siempre, ¿verdad? El conocimiento. Y después caemos a los capítulos principales. El informe de capítulo 1 es de mi estilo de trabajo, resumen ejecutivo. Arrancar con el resumen ejecutivo, que es lo último que se hace, ¿verdad? Después de que pasamos por todo el resto de capítulos, lo último que se hace es el resumen ejecutivo. Pasamos por una introducción, punto 3 y 4, antecedentes, justificación, marco de referencia, metodología aplicada, tal vez sean una opinión no muy elegante, pero yo casi no los incluyo. Antecedentes, justificación,
marco de referencia y metodología aplicada en informes recurrentes. Se deben de ocupar, digamos, en un informe inicial, ¿verdad? En un plan de trabajo, tal vez en el primer informe mensual, en el primer informe trimestral. Pero yo, que paso pues, leyendo informes así, es un poco cansado cuando estás cada informe presentando las mismas páginas de antecedentes, de justificación, de marcos de referencia. No suele cambiar en un periodo corto de tiempo. Entonces, si en cada informe mensual yo le voy a estar poniendo la misma información, la redacción técnica opina que es mejor la simpleza, ¿verdad? Ser más conciso, ser más sencillo y quitar información que no sea meramente relevante para lo que yo quiero informar. Están después sí o sí objetivos del informe y alcances del informe, que también aquí he visto en muchas pláticas, ¿verdad? Con varios colegas que ponen objetivos del programa, objetivos del proyecto, objetivos de la consultoría dentro de un informe. Y está bien, pero también el informe tiene objetivos. O sea, sí es cierto que informar, pero ¿informar qué? ¿Verdad? Hay lenguajes de objetivos, ¿verdad? Ahorita no voy a abordar ese tema. Alcances del informe también, cada informe que se presenta tiene diferentes alcances que el anterior, sobre todo si vamos brincando de un informe periódico, ¿verdad? A un informe de estado o de evaluación, ¿verdad? Es diferente el enfoque que le vamos a dar a ese informe. Y entonces tenemos esos puntos donde los podemos dejar claros. El punto número 7, que es el capítulo más bello, ¿verdad? De mi informe. A mí me encanta redactar informes. Y el capítulo 7 o el capítulo que sea el de los productos esperados o los entregables, donde está todo el consolidado, donde está toda la carne de lo que yo he ido haciendo en el programa, en el proyecto, en la consultoría. Después caemos a las conclusiones, las recomendaciones y las lecciones aprendidas, que son 3 puntos que son esenciales y también deben de ser incluidos siempre. Hay que ser honestos también, si no hay, ¿verdad? En el momento, no sé, recomendaciones, lecciones aprendidas, simplemente, ¿verdad? No se ponen, no se mienten en un informe. Y después tenemos acá los apéndices y los anexos, que no van dentro de la numeración central del informe, pero sí son parte esencial. Diferencia entre un apéndice y un anexo: si yo tengo un texto extendido, un documento extendido, que yo misma o la misma empresa elaboró como complemento, como soporte de puntos más fuertes que yo puse dentro del informe, y yo lo dejo en un apéndice. Pero si son elaboraciones externas de otras personas o son soportes que no se han hecho, ¿verdad?, de elaboración propia, se ponen como anexos. ¿Qué está programado para incorporar en el informe? Desde que yo utilizo PM4R, ¿verdad?, que ya tuve una iniciación, un acercamiento, ¿verdad?, a esta metodología, yo ya sé que dentro del informe yo ya tengo de entrada, ¿verdad?, de qué hablar, solo con el proceso metodológico, cómo voy a gestionar el proyecto, ¿verdad?, con todos los pasos y las herramientas, ¿verdad?, que nos brinda la metodología PM4R, generalmente están incluidos en el capítulo de productos esperados o entregables. Acá, como mencionaba antes, para ir armando una estructura de informe, yo siempre me he soportado en la estructura de trabajo, a nivel de los paquetes de trabajo, a nivel de las actividades recurrentes. Eso generalmente voy incluyendo como acápites dentro de los capítulos del informe, del capítulo de los entregables o de los productos esperados. Pero que también siempre está en lo programado, ¿verdad?, para incorporar en el informe.
los productos esperados según alcance establecido en los términos de referencia o en el plan de trabajo aprobado. ¿Verdad? Es importante siempre hacer la aclaración de que un informe no puede ser un copy-paste de los términos de referencia. Porque para eso nosotros hicimos un plan de trabajo que se aprobó, ¿verdad? O sea, están las ofertas, están los planes de trabajo. Sobre eso, nosotros, es cierto que es como Biblia, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que cumplir con eso, pero también hicimos nosotros nuestras propias propuestas dentro del plan de trabajo, generalmente, ¿verdad? Pero también es igual, pues están los productos esperados según alcance de los términos de referencia o plan de trabajo. Programado están los acápites por componentes y las actividades definidas en los paquetes de trabajo. Los avances físicos de las actividades ya narrados o descritos. O sea, ya narrados o descritos, ya escribiendo, ¿verdad? Comentando cuál es la situación, de qué estoy hablando, de qué van esas actividades. ¿Qué tengo yo programados también? Los datos recopilados, presentados con diferentes técnicas y formatos. De todos estos puntos ya vamos a irle entrando. Y los datos analizados, que es la verdad donde está como, una vez escuché la palabra y me gustó, magia del informe, ¿verdad? Que es de donde nosotros sacamos la información y las lecciones aprendidas y la mejora continua, el análisis de nuestros datos. Es fundamental informar en el momento necesario con la información objetiva. Esto quería ponerlo acá, en vez de entrar en recomendaciones meramente de redacción, porque en ese sentido, desde la coordinación de proyectos, cierto temor a informar cuando las cosas no van como lo programado, ¿verdad? Siempre lo he sentido. Entonces, así como se comunican los avances, también se deben de informar en el momento preciso los retrasos, las problemáticas, cambios de presupuesto, modificación de alcance. Todo eso se debe de incluir. Los informes deben o deberían ser un reflejo de la realidad de nuestros proyectos. ¿Y por qué? Porque serán incorporados en el informe con la recopilación de datos obtenidos a través de llamadas, correos electrónicos, WhatsApp, mensajes, cartas. Es válido poner todos nuestros screens de comunicación que tenemos dentro de nuestra misma empresa, dentro de nuestro mismo equipo de trabajo. Son válidos los screens de Zoom, ¿verdad? Son válidos comunicar que intenté llamar o llamé y no me contestaba, las frustraciones. Válidas las reuniones, los correos, todos son soportes que nosotros podemos incorporar a nuestro informe para informar en el momento necesario, porque tal vez sea cultural, ¿verdad? Pero es bastante común, y yo desafortunadamente lo he visto muy común, ver informes del 1 al 20, todo bien, todo bien, todo bien, todo correcto. Un mes antes de que se acabe el proyecto, adenda de tiempo, porque caos desde cuándo, si estaba todo bien en el informe. Entonces, y ese es muy común, desafortunadamente. Entonces, sé que hay otras, ¿verdad?, cuestiones que se involucran, pero podemos soportar. Si hay atrasos, desde que lo vamos viendo, lo informamos, ¿verdad? Muchas veces dentro de nuestro mismo equipo de trabajo existe ese temor como que si no avanzaste, porque el problema es tu culpa. Y no es así. Son problemáticas que están fuera de nuestro control muchas veces y que tenemos que acostumbrarnos a informar. Acostumbrarnos a informar siempre y de manera periódica. Cuando hablo de la culpa, después voy a regresar a eso. Entonces, ahora sí, ya con todo como de lo que es la redacción técnica, ¿verdad? Para la gestión de proyectos, ya las recomendaciones generales para la redacción técnica de informes. Acá, ¿verdad?, de recomendaciones muy básicas,
como son ordenar la idea y crear bosquejos mentales, ¿verdad? Todo comienza acá. Inicialmente todo comienza en nuestra cabeza. Antes de hacer informes, dependiendo del enfoque que vamos a hacer nuestro informe, importante investigar sobre el tema y buscar documentos similares para tener una base o fuente de inspiración. Es muy válido, algo que yo siempre hago, y creo que en general, ¿verdad? Se hace, y creo que debemos de mantenernos siempre en la investigación constante y en la lectura constante de temas que se relacionen a lo que nosotros estamos haciendo. Después de que tenemos esto, generamos los capítulos, los acápites, los títulos y los subtítulos, es decir, establecemos una estructura del informe. Eso nos da un gran arranque, porque solamente ver un documento, abrir tu Word, abrir tu Google Docs y ya ir estableciendo tus capítulos, tus acápites, solamente ya vas sintiendo que se va estructurando, ¿verdad? El informe por sí solo. Utilizar la estructura generada para escribir, ampliando los temas y presentando los datos recopilados o la información referente. Tengo mi capítulo 1, capítulo 7.1, componente tal, ¿verdad? 7.11, actividad tal. Sobre esa actividad que yo ya tengo así, prácticamente ya tengo un índice. Sobre ese índice yo voy rellenando. Y yo voy comentando las situaciones. Puedo moverme de arriba para abajo, ¿verdad? Pero lo importante es ir nutriendo el informe. Importante de la redacción técnica, mantener un lenguaje simple. A veces hasta la misma palabra redacción técnica suena que tiene que ser muy especializada, ¿verdad? Y como muy técnico, pero es casi que lo contrario, ¿no? Es tratar de comunicar para todo público. O sea, si yo estoy haciendo media tensión, hay personas que no tienen ni idea de la media tensión. Incluso dentro del mismo ámbito de ingeniería civil, por ejemplo, están los estructurales, están los que hacen horizontal, uno del otro, ¿verdad? La idea es que al leer un informe, la mayor cantidad de personas que lo lean queden enteradas, queden informadas de la situación. Por eso se recomienda siempre mantener un lenguaje simple. Evitar términos complejos que no sean estrictamente necesarios, y si se han de utilizar, inmediatamente agregarlo a un glosario. Todo informe técnico debe tener su glosario, justo para este tipo porque mantenemos un lenguaje simple, pero evidentemente vamos a necesitar de términos específicos de lo que estamos haciendo, entonces se ponen en un glosario. Usar oraciones cortas. Y aquí un punto de una recomendación general, que evitar escribir como se habla, pero tratar de comunicar todo lo que consideramos importante como cuando conversamos con alguien. O sea, si no voy a escribir como lo primero que se me viene aquí a la cabeza, ¿verdad? Como cuando hablamos, utilizamos muchas conjunciones, muchos conectores, muletillas. Evidentemente eso no lo vamos a escribir, pero cuando conversamos con alguien, muchas veces compartimos mucha más información de la que escribimos. Y eso es importante anotarlo. Es importante que siempre tengamos nosotros presentes todo lo que vamos, como cuando platicamos, así mismo también, de una manera simple, coherente, con oraciones cortas, escribirlo. Acá ya vamos a entrar en las recomendaciones meramente de escritura, de la escritura dentro de la redacción técnica. Los informes se escriben en tercera persona, voz pasiva, para refrescar. Evitamos utilizar verbos conjugados en primera persona del singular como visité, preparé, realicé, yo hice, yo fui, eso se evita, ¿verdad? O del plural, ¿verdad? Como visitamos, preparamos, realizamos, nosotros fuimos el día de ayer. Se trata de evitar ese tipo de redacción. Entonces, ¿cómo se procura redactar? En pretérito perfecto simple las actividades que ya están finalizadas. Se visitó, se entregó, se elaboraron. Escribir con gerundios en primera persona las actividades que están en proceso. Se están elaborando,
se están ejecutando, etc. Escribir en futuro simple, en tercera persona, la actividad a realizar, como se visitará, se programará. Creo que ese, ¿verdad? Ya estamos ahí, ya. Siempre se trata de escribir en tercera persona, para que sea lo más impersonal posible un informe, ¿verdad? No, acordémonos que también inicialmente dijimos que no tratamos de persuadir. Ya no es un objetivo persuadir, es simplemente informar objetivamente lo que estamos haciendo. Entonces, la tercera persona nos permite esa impersonalidad. Utilizar oraciones cortas con descripciones objetivas de lo sucedido, evitando detalles innecesarios. Priorizar verbos en infinitivo, como en la lista, ¿verdad? Escribir, escribir, utilizar, priorizar, consultar. Consultar vocabulario o lenguaje específico de un tema antes de escribir. Por ejemplo, los entregables, eso es algo que aprendí con la metodología. Los entregables tienen su propio lenguaje. Y así los objetivos también tienen su propio lenguaje, los alcances tienen sus propios lenguajes, el impacto tiene su propio lenguaje, ¿verdad? Las metas, cada una de las partes, ¿verdad? Dentro de la gestión de proyectos tienes un lenguaje muy especializado. Entonces tratemos de consultar antes de escribir al respecto, tratemos de consultar de qué va, cómo se hace. Ya dentro de la parte de recomendaciones de formato y edición del informe, porque hasta ahora hemos visto, ¿verdad?, como toda la información que podemos incluir, que podemos ir incluyendo y de dónde arrancar. Pero ya meramente en el formato, desde una mirada muy, muy particular, bueno, he visto también particular porque me he nutrido, ¿verdad?, de un montón de fuentes para tenerla. Utilizar párrafos cortos de entre 4 y 6 líneas, se recomienda. Utilizar una fuente clara y legible para el informe, o sea, evitar tipografías que traigan muchos detalles, mucha cursiva, ¿verdad? Y preferiblemente que no supere un tamaño para los párrafos. Las letras muy chiquitas, ¿verdad? No se muy bien, las letras muy grandes, tampoco utilizar siempre fuentes complicadas de leer no es recomendable. Utilizar un interlineado que relaje la vista del lector. Es recomendado el espaciado de 1.5. Muchas veces cuando nosotros estamos estructurando nuestro informe, el párrafo está muy pegado, cansa la vista. Y cuando nosotros tenemos informes que son de 60, 70 páginas, después de cierto tiempo es cansado mantener esa lectura. Entonces el interlineado 1.5, que es justo el que utilizo en la presentación, es el más recomendable. Ya muy espaciado, pues no es tan eficiente el uso de la página, ¿verdad? Igual, con las letras muy grandes. Priorizar el uso de viñetas y de numeraciones para la mención específica de datos. Cuando vamos a presentar un listado de algo, es preferible utilizarlo en viñeta, en bullets, porque por esto mismo de la vista. Es más atractivo, ¿verdad? Si bien no estamos en diseño gráfico ni marketing, pero sí es mucho más atractivo el tener numeraciones, el tener viñeta y el que la vista no se canse. Utilizar para esto mismo también utilizar tablas resumen o tablas dinámicas para presentar información técnica o resultados de actividades. Creo que sin abusar, pero lo más que podamos, la verdad. Siempre es más sencillo para nosotros presentar información, los datos en las tablas. Desde mi punto de vista, siempre las tablas se deben de comentar también. Antes o después de una tabla también debe haber un comentario que le preceda o que le suceda. Bueno, aquí evitar el uso excesivo de mayúsculas dentro de la oración. Son cuestiones también de formato, ¿verdad? Utilizar títulos automáticos del programa de redacción no superiores a los 16 puntos. Ya por suerte están muy automatizados, ¿verdad? Ya todos los programas que utilizamos para redactar. Entonces utilicemos título 1 y el solito nos hace índices, ¿verdad? Para no, y se salta, y los PDF interactivos también es muy recomendable. Utilizar numeración para capítulos y acápites, preferiblemente del formato 1, 1.1, 1.11. Porque cuando utilizamos a veces
A, B, I, 1.A.I, es difícil la trazabilidad de nuestra misma información. Cuando hacemos referencia incluso nosotros mismos, a informes de nosotros mismos en el capítulo o en el acápite 7.3.4, ¿verdad? De la sección tal. Entonces, por eso se recomienda, sobre todo por la trazabilidad. Y es recomendable alternar entre el uso de negrita, itálica y subrayado, énfasis dentro de nuestros párrafos. Recomendaciones de herramientas de edición de documentos de cajón, ¿verdad? ¿Qué herramientas utilizamos casi todos y todas? Word, Google Docs, Pages. Acá, pues, ¿verdad? No hay mucho de donde otro recomendar. En lo personal siempre he utilizado el Word, pero también Google Docs es una herramienta muy buena para redactar en línea de manera colaborativa. En general, toda la suite de Google dentro de la gestión de proyectos a mí me parece muy interesante porque podemos mantenernos, ¿verdad? Google Calendars, las tablas de Google también, siempre podemos nosotros rellenar de manera interactiva y poder trabajar en paralelo también un documento en la nube, ¿verdad? Pages, que es prácticamente similar a Word y Docs, pero es para usuarios de macOS. Todos tienen prácticamente, he utilizado, ¿verdad? Los 3 programas prácticamente tienen las mismas funcionalidades. Acá vienen recomendaciones de planificación dentro de la redacción técnica, ¿verdad? Dentro de lo que estamos haciendo de los informes, es importante planificar el informe para entregar a tiempo, ¿verdad? Siempre se agradece la puntualidad. Lo tenemos también muchas veces que, a veces como por lo que he hecho un informe, a veces para cobrar, ¿verdad? Entonces, no es de quitarnos muchas veces que nuestros desembolsos son con el soporte de los informes, ¿verdad? Entonces se agradece siempre la puntualidad. Es muy importante y muy recomendable designar un responsable para cada capítulo del informe. Cuando ya tenemos nuestra estructura, ok, Robert, vos vas a ver el acápite tal y tal y tal y tal, vos vas a ver el otro acápite de este lado, y vas, ¿verdad?, responsabilizando a las personas encargadas técnicamente de presentarte esa información. Establecer fechas límites para la entrega de la información, tomando en consideración los días de cortes para la periodicidad establecida. Si yo tengo que entregar los 10 de cada mes, o tengo que entregar los 10 de cada 2 meses, ¿verdad? Yo hago un corte, no, hay una tendencia a querer poner hasta lo que hice el día antes de entregar el informe en el informe. No es recomendable, no es recomendable. Es recomendable a tener una fecha de corte y después lo que hiciste en esos 10 días del mes de agosto, lo reportas en tu informe del siguiente mes y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el informe hay que considerar al menos una semana para la estructuración e incorporación de toda la información que sea sido entregada por distintos responsables en un solo documento. Entonces, yo he ocupado el puesto, ¿verdad?, de redactora de informes. Y para mí ha sido muy difícil batallar a veces con que el informe es para mañana y hoy me entrega la información y vienen todos diferentísimos, o sea, relajo. Entonces, la información hay que ponerla, hay que estructurarla. Si bien ya tenés ¿verdad? Esto, claro, se va haciendo más rápido mientras más informes vaya haciendo, ¿verdad? Pero siempre hay que dejar un tiempo de criterio para incorporar información, porque tampoco puedes poner información y esto también suele pasar que te mandan el montón de correcciones después de un informe y vas con correcciones y a veces yo he estado trabajando y he visto también colegas en otras partes que están trabajando en el informe número 14 y tienen que limpiar informe 3, 4, porque todavía están patinando. Entonces, es importante
hacer los cortes, ¿verdad? Y eso se explica. Se redacta y se explica cómo funcionan los cortes de tu informe, ¿verdad? Para esta planificación de informes, que es diferente a gestionar tu proyecto, no es gestionar tu proyecto, es simplemente irte planificando para hacer un informe. Por eso yo lo que te apoye en la gestión de tu proyecto, un informe, porque vos tenés ahí también todas tus estructuras. ¿Cuáles son mis recomendaciones de herramientas de planificación para esto? Los que ya conocemos, ¿verdad? Creo que todo MS Project lo utilizamos. También utilizamos el Trello, o Trello, que es dentro de un estilo Kanban, pero en lo personal utilizo ClickUp, es una plataforma que les recomiendo. No estoy sponsoreada ni pagada, ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí creo que es una plataforma, un programa que facilita mucho la planificación, sobre todo las dinámicas del día a día, ¿verdad? Entre los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque con ClickUp se puede, ya tiene incorporada este tipo de funciones, de vistas como la de Trello, ¿verdad? Que son de boards, de tableros, por hacer, haciendo, ¿verdad? O en proceso, en revisión, terminado. Y todas las tarjetas se pueden mover e interactuar dentro de la misma plataforma, pero al mismo tiempo lo puedes ver, visualizar a manera de calendario sin hacer absolutamente nada más. Es automatizado. Entonces vos lo ves como calendario y también ya te da otra vista de tus fechas límite, ¿verdad? Que es diferente a veces priorizarla cuando tenés tabletas o tableros, así como en el Kanban, que la fecha tal vez sale muy chiquita. Entonces aquí ya con una vista de calendario, sobre todo para poder entregar y estar informando de manera puntual, sirve muchísimo. Cada una de las tarjetas también se abren y tienen todo lo asignado, etc. Puedes ver también si los acápites se los ha asignado a ciertas personas, utilizarlo, ver el flujo de trabajo que tiene uno, si ya terminaron o no, cómo están, si ya presentaron. Y también tiene Gantt, ¿verdad? También tiene predecesora, sucesora, y vos puedes verlo, toda tu planificación dentro de un formato de Gantt también, ¿verdad? Entonces creo que es una herramienta bastante completa, y por eso es que yo he tratado de transicionar a esta plataforma de ClickUp, también porque podés sincronizar todos tus calendarios, tu calendario del teléfono, tu calendario de Google, el calendario de otras personas, lo puedes sincronizar para que estén todo el mundo conectado. Sobre todo cuando justo pasa eso, pues de que trabajas con un equipo muy grande, o en esta época, ¿verdad? De pandemia, que estamos desde las casas, es súper útil. Entonces, pues, como herramienta de planificación para hacer sus informes, para los proyectos también muy recomendable. Permisito. Recomendaciones para los informes, pero de la presentación de datos. Un informe se vuelve súper más atractivo cuando, en vez de tener simplemente texto, ¿verdad? Vamos poniendo nosotros nuestros gráficos. Los gráficos ya salen después de que tenemos datos cruzados y datos analizados. Entonces, es importante elegir gráficos que demuestren de manera concreta los resultados deseados, ¿verdad? O sea, hay información que no se mira de la misma manera. O sea, porcentaje, por ejemplo, se mira súper mejor en pastel, ¿verdad? Comparativa se mira mejor en columnas, o en líneas, por ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces es importante elegir procurar utilizar gráficos luego de la mención de porcentaje o de cantidades, ¿verdad? De manera ilustrativa. Si yo voy diciendo, en el mes de agosto avanzamos un 37%, construyendo 57 viviendas en el mes de septiembre, es bastante recomendable que después de que nosotros hagamos esta narración, pongamos un gráfico para sintetizar, para aterrizar y concretar. Variar los gráficos. Es bastante, existen muchos tipos de gráficos. Se pueden utilizar columnas, barras, circular, pastel, anillo, o sea, circular es el mismo de pastel,
los anillos de dispersión, línea, áreas, rectángulo, embudo. Hay muchos tipos de gráficos. Generalmente nos hemos casado con barras y pastel o líneas. Pero hay muchos gráficos que nos ayudan a expresar justo lo que queremos decir. Procurar utilizar colores sobrios con esquema monocromático, recomendable. Una de mis primeras experiencias muy en mi temprana juventud fue justo eso, venía muy proactiva y puse un montón de colores y un montón de cuestiones, ¿verdad? Y me mandaron, pero a quitar todo. O sea, primero me dijeron, no somos una firma de marketing. Y después me dijeron, también desde la parte de la edición, mejor no. O sea, se puede jugar de una manera interesante con pocos colores. Evitar presentar más de 10 elementos en un solo gráfico, porque la idea de un gráfico es sintetizar información y que se explique mejor, ayudarnos a soportar a que se explique mejor. Pero si tenemos 20 elementos y no se leen muy bien los datos, no es prudente incluirlo. A menos que sea estrictamente necesario. Crear de manera colectiva un dashboard físico-financiero, eso es un poco más especializado tal vez, ¿verdad? No se utiliza mucho a veces en los informes, pero sí es una gran ayuda, ¿verdad? Tener dashboards interactivos, físico-financieros. A veces creo que son requerimientos incluso que en los términos de referencia entregar dashboards ahora. Lo he visto en algunos términos. Bueno, se recomienda mantener un consecutivo numerado al pie del gráfico con una descripción simple y concreta. Cada gráfico va numerado. ¿Qué recomendaciones de herramientas para gráficos y dashboards? Está una que es fenomenal, que se llama Tableau. Está Grafana también. Esta creo que para mí sigue siendo la mejor herramienta, ¿verdad? Para datos y gráficos, que el Excel, ¿verdad? Histórico, y la verdad es que han ido mejorando el software de una manera increíble. Está también ya meramente en gráficos, resultan interesantes los gráficos de Excel, o si queremos ponerle un poco más de dinamismo al informe, están Adobe Illustrator, está Canva y está Inkscape, pero Canva también es una herramienta en web, es gratuita y bastante inspiración, ¿verdad? Nos sirve para tener una ideas bastante claras de las cosas y nos ayuda bastante. Aquí, ¿verdad? Un poco para ilustrar lo que mencionaba antes de los tipos de gráficos, los gráficos de pastel, de columnas, de áreas, de cascadas. Para comparar, siempre están, ¿verdad? Las de columnas, el gráfico de barras, los gráficos de línea, los gráficos de radar, o de dispersión también. Para relaciones, los gráficos de burbuja y distribuciones, el histograma, ¿verdad? O sea, generalmente son los que más se utilizan y nos ayudan muchísimo a ejemplificar, ¿verdad? Nuestros puntos. Este es un dashboard hecho en Excel, ¿verdad? Que se puede ir, mi recomendación es YouTube para hacer dashboards en Excel, ¿verdad? Pero súper útil, son herramientas súper fuertes y que también nos ayudan mucho en la gestión de los proyectos. Ahora, recomendaciones de georreferenciamiento de datos. ¿Por qué dije que era interdisciplinaria? Porque también en los informes es muy importante comenzar a agregar datos georreferenciados. ¿Qué significa esto? Referenciar las localizaciones donde se realizarán las actividades. Prácticamente todos nuestros celulares ya tienen capacidad de georreferenciar, ¿verdad? En Google Maps, en Waze, etc. Entonces es un plus muy grande cuando en el informe se presenta un mapa de referencia a los alcances del trabajo, se presentan las rutas de trabajo, los sitios relevantes, se incorporan a los mapas los datos relevantes a manera de etiqueta,
¿verdad? O sea, yo estuve trabajando acá y acá está la población de tanto y se beneficiaron tanto, ¿verdad? En el siguiente año, si vemos cómo creció la población, se benefició. Súper ilustrativo y en realidad da un soporte gráfico muy fuerte a nuestros informes. Presentar un compendio de trackings o cartera de mapas como apéndice y no en el documento central. Si nuestro trabajo meramente utilizamos tracking, ¿verdad? Todos los días, rutas de trabajo, por ejemplo, de carretera o extensión de redes de distribución, ¿verdad? Etcétera, y tenemos muchos tracks, eso se tira en un apéndice. No, no es recomendable que toda esa información vaya en el cuerpo del informe, ¿verdad? Un solo mapa donde esté todo compendiado es mucho más recomendable ponerlo en el cuerpo del informe. Y claro, siempre mantener su consecutivo numerado al pie del mapa con una descripción simple y concreta. ¿Qué recomendaciones de herramientas para referenciamiento de datos? De cajón, ¿verdad? Las que siempre se utilizan, Google Earth, Google Maps, son, hasta el momento, ¿verdad? Son software libres, no libres, perdón, son gratuitos. Entonces, y que nos sirven muy bien. La diferencia entre estos que están acá, de Google Earth, Google Maps, con el resto, es que no te permite modificar de mejor manera visual la base de los mapas. Carto es para mí la herramienta por excelencia para georreferenciamiento de datos en la actualidad, ¿verdad? Los invito a que lo revisen, una herramienta muy poderosa para tener ese cruce de información, porque un mapa por sí mismo no dice nada, sino que tiene al fondo información, ¿verdad? Que es la que trata de expresar. Y acá tenemos ArcGIS, ¿verdad? O ArcGIS, que es también muy, muy conocida y utilizada. QGIS y Basecamp, que creo que Basecamp es de Garmin, ¿verdad? Muchos GPS ya traen, ya utilizan este tipo de software. Entonces, yo utilizo QGIS, es un software libre de descargar gratuita, muy potente. Una recomendación que hago a la comunidad es que también, si les interesa, lo pueden utilizar. Por esto mismo, él soporta bases de datos, pero también podemos manejar el fondo como nosotros querramos, de manera hasta muy artística. Por ejemplo, acá está un mapa de Chile, un mapa de relieve de Nicaragua, lo saqué de José Manuel Latus, que una página que sigo en Instagram, ¿verdad? Que se llama CRGIS. La comunidad GIS es bien grande en el internet, ¿verdad? Porque son espectaculares. Son hasta nivel de obras de arte, la belleza de los mapas, ¿verdad? Y sobre toda la información que se puede sacar de ellos e incorporarlo a nuestro informe, la verdad es que una buena herramienta. Y por ejemplo, ya es un ejemplo, ¿verdad? De cómo nosotros incorporamos un mapa y ya nos dice mucho y hasta tenemos que leerlo. Entonces es muy interesante y soporta mucho lo que nosotros queremos decir en un informe. A nivel de población, de decibeles, ¿verdad? Pero a nivel de acceso de agua, a nivel de acceso de electricidad, a nivel de instalaciones individuales, ¿verdad? Es muy útil siempre tener mapas en nuestros informes. Y ya para cerrar, ¿verdad? Varias de las disciplinas que utilizamos en la elaboración de informes. Tenemos las recomendaciones para el uso de fotografías. Una fotografía vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Históricamente han dicho, y es cierto, o sea, no tanto, pero sí. Utilicemos, ¿verdad? Es recomendable utilizar fotografías con una calidad superior a los 600 píxeles e inferior a los 1800 píxeles de tamaño. A veces no andan equipo de calidad, ¿verdad? Hoy en por suerte, la tecnología nos permite que la mayoría de los celulares toman fotos con muy buena calidad, entonces nos podemos apoyar en eso para estar siempre informando a través de fotos, ¿verdad? Para nuestro informe. También es importante procurar comprimir la imagen una vez que ya han sido incorporadas al documento, para que nuestros documentos no sean muy pesados, sobre todo cuando exportamos a PDF.
tomar fotografías panorámicas de los sitios de trabajo, de accesos, de caminos o de puntos relevantes. Es importante mantener en el equipo de trabajo la idea de que hay que tomar fotos a los sitios que son importantes, ¿verdad? Y procurar tener un registro fotográfico de reuniones y de actividades recurrentes. Si no las vamos a poner todas en nuestro informe, siempre podemos tener un banco de fotografías, de las cuales nosotros podemos hacer uso, incluso para las portadas, para hacer informes ya más grandes, informes recapitulativos, fotografías de calidad impresionante. Esto es importante, evitar tomar fotos en primer plano de personas o animales, o sea, no es a mí que me tienen que ver, ¿verdad? No es a una vaca en un corral. Yo hablo mucho de situación de campo porque ha sido mi experiencia de proyectos de desarrollo, parte de campo, de la parte rural. Muchas malas fotografías, muchas. No dicen mucho y ocupan mucho espacio. Utilizar un objeto de referencia de escala para fotografiar objetos, ¿verdad? O sea, si mi fotografía son una zapata, una base, ¿verdad? O son unas columnas, o son unas barras, unas vigas, etcétera, poner siempre de referencia una escala. Y es muy recomendable. Y claro, mantener siempre su consecutivo numerado al pie de foto con una descripción simple y concreta. En realidad, pues para fotografías no hay como que un software que se utilice, se bajan directamente, ¿verdad? Tal vez se aclaran, pero una fotografía dice mucho. Y esta sí es recomendación, que vayan en panorámica en los informes. Las fotografías verticales, cuando es necesario, se pueden utilizar dos, pero en general ocupan mucho espacio, ¿verdad? Es muy recomendable poner al menos 2 fotos en panorámica si vamos a poner fotos en nuestro informe, ¿verdad? En Civil para el Mundo, se llama la página donde saqué, me pareció muy bonita la foto. Es muy ilustrativa también, ¿verdad? La fotografía. Y siempre están acostadas, ¿verdad? Es lo más recomendable. De reuniones, de que nos estuvimos presentes, fuimos, ¿verdad? Se fue, se visitó, se elaboró. Siempre es importante tener fotos, ¿verdad? Y ya para ir cerrando, ¿verdad? Recomendaciones finales de la elaboración de los informes. Para mí es muy importante mantenerse actualizado e informado, ¿verdad? Consultar, investigar, leer documentos técnicos e informes de las grandes empresas y bancos, si estamos en esto o si queremos ir mejorando la calidad de nuestro informe, es importante verlo. Todos los bancos sacan unos informes lindísimos anualmente, ¿verdad? Recomiendo su lectura, ¿verdad? Y siempre mantenerse actualizado. Esto es lo que me gusta mucho de un programa como el Training Online que está haciendo Gestum, porque nos mantiene, ¿verdad? Siempre refrescando nuevos temas, ¿verdad? Y siempre refrescando conocimientos que ya tenemos, que podíamos tener, o nuevos temas, ¿verdad? La mejora continua, muy importante siempre. Y también, ¿verdad? Siempre tratar de aprender nuevas habilidades y nuevos programas. Hoy en día el acceso a la información es increíble. En YouTube, yo soy pro YouTube para poder aprender software nuevos, ¿verdad? Me gusta mucho, creo que son herramientas que nos facilitan el trabajo, ¿verdad? Y que es de bastante calidad y nos facilitan mucho. Entonces, estudiar sobre el ámbito técnico es muy importante, y yo también les recomiendo también trabajar en el desarrollo personal, ¿verdad? Y bueno, todas las ilustraciones que utilicé en la presentación han sido descargadas desde la página web de freepik.com. Se las recomiendo también. Hay stock de fotos con derechos, con licencia libre para el uso comercial con el creador. Ahí está la licencia, el número de licencia. Creo que así como siempre tenemos que hacer referencias, no tengo mayores referencias, digo yo, para el informe, para la presentación más que esta, y
Muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes. Muchas gracias, Arlene, excelente presentación. Muchas gracias por tu presentación. Estamos contentos y te felicito por todo lo que nos has presentado y nos has explicado. Muy importante realmente. Y ahora sí le voy a pasar la palabra a nuestros amigos a ver si quieren hacer algunas preguntas. Cristian, podemos empezar esta parte de las preguntas. Eddie, ¿cómo estás? Aquí en el chat no tenemos ninguna, así que no sé si alguien desea levantar la mano para hacer alguna consulta. Por favor. Ajá, comenzamos. Me parece que es Tatiana. Sí, sí ha levantado la mano. Está Sí. en la pantalla se ve SP, pero no sabemos su nombre. Sí. Tienes la palabra. Buenas noches, mil disculpas. Mi idea de cambiar el nombre, soy Laura Silva, de Ecuador. Ahora sí. Ahora. Perdón. Arleni, muchísimas gracias por tu presentación. Tengo dos consultas para ti. La una es, ¿qué programa nos recomendarías para poder hacer la compresión de fotos que salga bien? Porque yo me he topado con algunos programas de compresión de fotos que te distorsionan estas, especialmente cuando son tomadas con zoom. Esa es la una. Y la segunda es si es que, ¿qué tan válido es incorporar la fecha en el pie de foto? Gracias. Bueno, gracias por las preguntas, Laura. Bueno, para compresión de fotos, siempre he utilizado, si la foto es de baja calidad, ¿verdad? Pues no hay que comprimirla. Generalmente cuando tomamos pantallazos de la computadora, ya viene en una resolución que no es necesaria comprimirla, pero si tenemos fotos de cámaras, ¿verdad? O de nuestro mismo celular, y vienen de tamaños que son generalmente vienen como de 4 megas, ¿verdad? De peso. El mismo Word, yo para comprimir, si no, he utilizado una página que se llama ilovepdf.com, que es comprensión online, pero es muy buena porque ya te descarga a un tamaño que mantiene una resolución muy buena, pero no tiene un peso tan alto. Entonces, ese sería, pues, ¿verdad? Mi recomendación o lo que he utilizado generalmente. Y las fechas, sí, claro, cuando he comentado, ¿verdad? De mantener la numeración y mantener el pie de página, eso está al criterio de cada quien, ¿verdad? Si es dentro de una etapa periódica, a veces yo no lo incluyo porque es como redundante, ¿no? O sea, si yo estoy informando sobre el mes de agosto, pues posiblemente las fotos que vaya a incorporar en el informe son también del mes de agosto, ¿verdad? Entonces, pero si es útil y es una visita específica o algo así, pues también es mejor incorporarla. Gracias. Aquí Gracias. tenemos una pregunta, Arleni, vamos a hacer intercalado. Dice, ¿qué recomendaciones hay para la elaboración del TDR? ¿Se puede compartir? No, creo que TDR, ya los términos de referencia, ya formulación de proyectos, ¿verdad? Pliegos de base, eso ya es bastante especializado, ¿verdad? Entonces, no creo que haya una herramienta así, al menos yo no tengo experiencia en una herramienta que ayude, ¿verdad? A esto, más que el trabajo colaborativo. Entonces ahí sí ya quedaría yo sin poder, ¿verdad? Contestar hacia una herramienta meramente. Creo que todos estos tipos ya, e incluso, ¿verdad? Dentro del mismo informe hay muchos temas en los que son meramente técnicos y muy especializados, en los que, ¿verdad? Yo me mantengo al margen, y simplemente lo integro y colaboro desde un punto como de redacción o de formato, ¿verdad? O de edición, pero procuro, ¿verdad? Si es un tema muy especializado, no meter mucha mano al fondo,
solamente así en forma. Gracias, Arleni. Adelante, Carolina, con tu pregunta, por favor. Muchas gracias, Cristian. Primero, felicitarte, Arleni. Realmente impactas, eres súper joven y tienes ambos lóbulos de tu cerebro bastante bien desarrollados, porque tienes la parte abstracta de las matemáticas y tienes la otra parte de la composición, porque esto es parte de un arte, ¿no? Tengo 3 preguntas, Arleni, a ver si me ayudas. ¿Qué font recomiendas para documentos que son formales? Y mencionaste el espaciamiento de 1.5, pero ¿qué font recomiendas para documentos, en este caso, informes técnicos? Y la segunda pregunta es, cuando manejamos este formato de hoja A3, porque tenemos una sábana grande de datos en Excel, y lo incluimos dentro de los informes, obvio hay 2 formas, ¿no? Una que podemos reducir y va a costar mucho trabajo, porque por lo general se está escaneando y no se va a poder leer. Y la otra es incorporarlo tal cual, doblarlo. Entonces, de repente me puedes dar algunos alcances de cómo manejar mejor esa situación. Y la tercera es que justo mencionaste el I Love PDF, que también lo uso. Y cuando tengo informes que son demasiado, tienen demasiado, son muy, están por encima de 2.5 megabytes. Entonces, yo los trato de reducir, pero pierdo mucho la nitidez. Entonces, no sé si existe otro, además del I Love PDF, que me permita, cuando hago este proceso, no perder la nitidez de la lectura. Y bueno, eso era lo que te quería preguntar. Gracias. Gracias Carolina, de verdad, por tus palabras, primeramente. Y después, en la primera, font, sí. Hay varios que utilizo de cajón y que he visto generalmente. Está el Arial Narrow, ¿verdad? El Arial también viene de default por los programas el Calibri y se utiliza bastante. En lo particular prefiero el Arial y el Arial Narrow. También está el Helvetica. Y hay otros fonts que se utilizan, por ejemplo, el Garamond, ¿verdad? Que es un poco más elegante. Y también está este que se llama Cooper's Black, ¿verdad? Pero hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí creo que esos son los más importantes. Hay muchas personas que siguen utilizando, digamos, Times New Roman, ¿verdad? Que también es una fuente utilizada en lo personal. Hay fuentes que son sans serif, ¿verdad? Dentro de la tipografía, pero las que tienen muchas terminaciones como en punta no son recomendables, ¿verdad? Se prefieren estas que son serif o sans serif, que son como las que vemos en los nombres del Zoom, ¿verdad? Que creo que es un Helvetica o un Arial Narrow. O sea, son fuentes que son bien fáciles de leer. Como recomendación, ¿verdad? En A3, ese siempre también ha sido difícil cuando se imprimen, ¿verdad? Las tablas grandes, las matrices grandes. Es bien difícil también poder... En PDF no hay problema, ¿verdad? Se imprimen en tabloide. Aquí en Nicaragua utilizamos carta y tabloide, ¿verdad? No utilizamos A4 y A3. Y la diferencia es mínima, pero es bien importante, sobre todo al momento de... ¿verdad? Entonces, el formato tabloide se imprime
y se dobla. Se dobla para incorporarlo siempre, aquí va a ser tal vez un ejemplo rápido. Se dobla como los planos, ¿verdad? De la universidad y es generalmente como siempre lo hemos presentado, al menos también yo así lo presento y busco una así, ¿verdad? Que se estira de esta manera y con encolochado de este lado o con puntas de este lado. Esta es la mejor manera. Se trata de evitar el legal, ¿verdad? A toda costa. Al menos yo no utilizo casi nunca el legal. Y a la hora de escanear con un escáner A3 o tabloide, ¿verdad? Para que se pueda apreciar la información que se está entregando en las tablas. Otras maneras, hasta el momento, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Que pueda recomendar. Y en la parte de reducir, si no está ahí los PDF, que es como lo que tenemos a la mano, lo mejor siempre es el Adobe Acrobat DC. Adobe Acrobat DC, pues, el problema es que es de pago, ¿verdad? Pero hay trucos. Entonces, en el Adobe Acrobat DC, sí nos permite comprimir con bastante tipo de... No, tenemos que podemos rellenar varios requerimientos, ¿verdad? Y entonces ya nos va a exportar un PDF que tenga X calidad que hemos definido y X tamaño. Entonces, ya si esa situación no la resuelve, ¿verdad? Los PDF, siempre el Adobe Acrobat DC es el mejor. Muchas gracias. Gracias, Arleni. Tenemos una pregunta aquí, Arleni. Nos dicen, ¿qué tipo de información relevante es recomendable incluir en la carátula de un informe? Ah, sí, bárbaro. En la portada están, si es de proyecto de desarrollo, ¿verdad? Los logotipos de las instituciones o las empresas involucradas, si es para el BID, si es para el BCE, si es para OFIT, si es para el World Bank, si es para el que sea, la fuente de financiamiento, incluir el logotipo. De la fuente de financiamiento, incluir el ministerio, el logo, ¿verdad? De la institución que lo está ejecutando, sean los ministerios, ¿verdad? De energía, de fomento, de transporte, etc. Y nuestro logotipo, ¿verdad? Entonces, pues se ponen los logotipos, si están los logotipos partidariamente, yo no repito el nombre, ¿verdad? De la institución, a menos que lo pidan. El título del informe, siempre los informes generalmente van numerados dentro de la redacción técnica. Un mensual 1 es un M1, un bimestral es un B1 al 20, ¿verdad? O X. Entonces siempre es importante poner nuestra codificación de informe en la carátula, ¿verdad? Informe mensual número 1, el nombre de nuestro proyecto, el periodo, ¿verdad? Que representa ese informe mensual agosto 2021, y la información abajo generalmente de nuestra empresa, y el lugar donde estamos, ¿verdad? Yo pongo todas las generales de la empresa y Managua, ¿verdad? Managua, Nicaragua. Ahí, como lo mencioné, podemos utilizar fotografías, ¿verdad? Pertinentes del proyecto que estimulen la lectura, ¿verdad? En la portada, pero no saturarla, ¿verdad? Incluso si no se pone ningún tipo de fotografía, y etcétera, solo con los generales y los logotipos es importante que vayan. Excelente, Arleni. Adelante, Ricardo Blandar, con la pregunta. Gracias, Cristian. Arleni, felicitaciones. Buenas noches. Muy, muy clarificador el tema de la redacción. La pregunta mía es, porque seguramente te has topado con las normas APA. Sí. ¿Cómo ves la aplicación aquí en la gestión de proyectos? ¿Y cómo ves, una segunda pregunta,
la posibilidad, calculo que el Banco BID lo debe tener, y si no, bueno, a través de EDI, gestionar una norma interna del PMPR para confeccionar la documentación técnica. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La primera, siempre tenemos que poner, sea APA o no, ¿verdad? En los documentos las referencias, ¿verdad? APA, pues en el Internet podemos encontrar la forma correcta de mención y de utilización de norma APA, ¿verdad? Que utilizan cada uno de los campos que deben de ser agregados para referencia. Y también, si la información viene de una fuente, ¿verdad? Tal cual, textual, le incorporamos, ¿verdad? Como una fuente con norma APA. No es necesario, nunca nunca he tenido problemas cuando no cito a través de APA, ¿verdad? A la fecha, mientras sí cite la fuente. Incluso al final de la presentación hice una referencia a que todas las ilustraciones que utilicé, ¿verdad? Vienen con cierta licencia. Esos párrafos aclaratorios son importantes, ¿verdad? De poner, es recomendable ponerlos, pero no necesariamente están estandarizados, ¿verdad? Creo que más que todo la mención, si hay algún tipo de licencia, yo he hecho algunos cursos también en lo que se llama Creative Commons, que es cómo compartir información en Internet, solamente, ¿verdad? Citando a la fuente y con unos derechos de autor reducidos, ¿verdad? Regulados. Entonces, también podemos investigar sobre este tipo de regulaciones de derechos de autor para citar o cita APA, ¿verdad? Pero no es, no sé si tal vez me estoy tirando trancas, pero no he tenido ningún problema en citar cuando no es como citar. Mientras... No solo citas, es por de edición. Perdón, no sé si fui yo, pero no escuché. Sí, parece que tiene problemas, Ricardo. A ver. Hola, hola. Sí, ahora sí, Ricardo, dale. Ah, bueno, perdón. No, te decía que la norma APA no es solamente para citas, es para toda la confección de una... Por ejemplo, acá ya es en Argentina, por lo menos ya es casi una ley que todas las tesis de las universidades se confeccionen con normas, ya rectores como profesores, y toda la migración APA. Ya. Por eso la vi como para presentar en alguna licitación o algo, hay que enfocar a esa norma y ver la posibilidad de generar algo para, ya que estamos, para el movimiento y para la comunidad. Que sea un aporte, por ejemplo, desde Gestum hacia el banco, un modelo borrador, ponerle. Pues sí, fíjate que sería súper interesante porque en realidad no me he involucrado mucho, ¿verdad? Tal vez desde la universidad con la norma APA, porque he ido estableciendo, ¿verdad? Tal vez de esta manera colaborativa, cómo hacer los informes. Pero sí me parecería muy interesante. Voy a leer eso, sobre todo de cara a que si se solicita, ¿verdad? Porque cuando hay intención de oferta, ¿verdad? En las licitaciones, tienen muy claro, ¿verdad? Cómo se solicita la documentación muchas veces. Entonces, sería muy interesante. Voy a investigarlo, ¿verdad? Y tal vez podemos ir Perfecto. ¿verdad? Muchas gracias. Excelente. Gracias, Ricardo. Gracias. Bien, y tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿todo documento debe llevar en la carátula un control de cambios? Yo lo pongo hasta en el pie de página, o sea, hasta donde sale la página, yo le pongo el control de cambio, digamos, página 7 de 37, revisión 1, versión tal, ¿verdad? O versión 2A, versión 3A, sí me parece a mí necesario, siempre justo por como veníamos hablando de la trazabilidad de los documentos, ¿verdad?
considero que sí es importante siempre ponerle en la portada, y yo por lo menos lo pongo también en el pie de página, el documento que es, ¿verdad? Si es la revisión 1, la revisión 2, la revisión, cada control de cambios, cada versión que se va generando, creo que sí es importante incluirla siempre. Excelente, Arleni. Edith, por aquí ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, amigos. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces llegó el momento de dar un fuerte aplauso a nuestra amiga Arleni Valle, por favor. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Arleni, por tu presentación magnífica. Excelente presentación. Así que estamos muy contentos por tu aporte y solamente desearte lo mejor, que siga creciendo tus conocimientos en este campo tan importante para todos los profesionales, ¿no? Tan importante es esto, porque al final todos tenemos que luego presentar entregables y manejar bien todo lo que tú has explicado y de manera profesional, ¿no? Bien, amigo, vamos a tomarnos la foto para que dé testimonio de nuestra participación en esta sesión. Activen sus cámaras, por favor. Activen sus cámaras, vamos a tomarnos la foto. A ver. Por si acaso, para los que están en el programa de formación de coaches, ya saben que estamos empezando el coaching y ya hemos acordado con la primera unidad ejecutora, empezamos el coaching a partir de la semana del 23 de agosto. Empezamos, ya una unidad ejecutora ha solicitado y hay otra unidad ejecutora que vamos a necesitar 5 equipos por lo menos de coaches. El día domingo estamos empezando el entrenamiento de los coaches, ¿ya? A las 4 de la tarde hora Lima. Por si acaso les hago recordar, ¿ya? Le voy a enviar el Zoom por el WhatsApp. A ver, ¿listos? Digamos wiki. Wiki. Contentos, ¿ah? Una más por si acaso, una más por si acaso. Muchas gracias, amigos. Un gusto verlos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Arleni. Chao, cuídense. Cuídense. Gracias, Arleni. Gracias, Arleni. Chao. Muchas gracias. Gracias, Arleni. Chao a todos, muchachos, Gracias, chicos y Arleni. chicas. Gracias, Robert. Hasta el próximo Buenas día. noches Ricardo. a todos. Nos vemos el martes, Robert. Pórtense bien, pórtense bien. Chao. Gracias. Chao, Ricardo. Buenas noches. Nos vemos. Lindo teclado tenía Robert, Arleni. María Elena, buenas Chao, noches. Milton. Chao, Cecita. Bye. Chao, Cristian. Ricardo. Nos vemos, cuídense. Ok. Chao, César. Nos vemos, amigos. Cuídense. Chao, Cecita. Cuídense. Bueno, nos vemos. Muchísimas Chao, gracias. Arleni. Muchas gracias. Gracias. Cuídense.